Informe 24, con Jania Novel. Bien, pues el pasado 19 de julio, o sea, ya, el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra México por presuntas violaciones al Acuerdo Bilateral de Aviación que se firmó en 2015. Desde 2015 teníamos este acuerdo y ¿cuáles eran los puntos más sensibles? La reubicación forzada de operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el AIFA, también la supresión de slots, menos slots y vuelos de aerolíneas estadounidenses en el aeropuerto capitalino. O sea, dijeron, nos vamos a pasar al AIFA, no se preocupen, ahí se va toda la carga, también algunas aerolíneas, y estas medidas han sido hoy interpretadas por Washington como un trato discriminatorio. Más que discriminatorio, me parece que Washington dicen, nos mintieron, nos engañaron, esto no es lo que se prometió y está desequilibrado. Vamos a entender un poquito mejor este panorama. Vamos a platicar con Rosario Avilés, ella es colega, periodista mexicana, está especializada y escribe sobre estos temas de aviación comercial, transporte aéreo y temas aeroportuarios, y es reconocida, por supuesto, por el análisis que hace, el análisis técnico y el enfoque crítico. Rosario, muchas gracias por tu tiempo. Muy buena tarde. Muchas gracias a ti, Jania. Pues sí, efectivamente, esto que llegó el sábado, la verdad es que esto sí estaba esperado. O sea, esto no llegó así de que de repente se les ocurrió. Desde que se dio el decreto para trasladar las operaciones cargueras exclusivamente de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA, ya hubo una inconformidad. Esto fue una decisión unilateral de México, como bien lo dice el Departamento de Transporte, y ahí el problema fue que no hubo lugar a ningún tipo de negociación. El problema de esto es que las operaciones tanto de carga como de pasajeros en los aeropuertos de este tipo, como el de la Ciudad de México, se hacen tipo hub, o sea, se reciben una serie de vuelos del exterior y luego se consolida. En el caso de la carga es muy claro, se junta la carga que viene en aeronaves exclusivas de carga con carga que viene en los aviones de pasajeros y luego se redistribuye para irse a otras localidades, ¿no? Puede ser dentro de México o fuera de México. Y entonces cuando se hizo este decreto se les dio muy poco tiempo, hubo una consulta de estas muy express en CONAMER. Yo creo que el 98% de los que ahí dieron su opinión estaban en desacuerdo, sobre todo por la premura, porque no estaban pues las condiciones tampoco dadas, no había infraestructura suficiente dentro de la IFA y también para accesar, porque además muchos cargueros también tenían que traer la carga de regreso a la Ciudad de México para consolidarla, ¿no? Es esto que estamos platicando. Esto aumentó los costos, mucha gente se quedó sin trabajo acá en la Ciudad de México porque pues ya no podían ir hasta allá. Hubo muchas afectaciones. Desde entonces hubo una carta del Departamento del Transporte y pues me parece que no le dieron la importancia que tenía. Después vino la reducción de slots. Como sabemos, pues hace años y desde siempre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con su configuración de pistas, tenía pues una capacidad aprobada y técnicamente ya bien estudiada de 61 operaciones por hora. Sí. Y pues con el afán de darle negocio a la IFA, de que se fueran los vuelos para allá, primero se restringió un 15%, pasamos de 61 a 52 operaciones máximo por hora y después a 43. Ahorita estamos en 44 porque la Marina hizo recientemente, hace unas semanas, un decreto para subir de 42 a 43, pero realmente eso no es nada. La justificación que se dio para eso es que se dijo que estaban saturadas las áreas terminales, lo cual pues seguramente es así porque pues eran edificios ya de hace mucho y para menos operaciones que había en el pasado, pero sí había, por ejemplo, un proyecto de hacer una Terminal 3 que nunca se ha hecho. Y tampoco pues se pudieron aprovechar otros espacios que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México en su
polígono de 753 hectáreas, y pues desde entonces se dijo, sí, vamos a modernizar, vamos a ampliar y todo eso, y no ha sucedido. Entonces, sabemos que hubo varias comunicaciones con el Departamento de Transporte, pero la verdad es que no, yo creo que no se tomó tan en serio, ¿no? Y en el contexto en el que estamos ahorita, de tanta crispación en la relación bilateral, pues era de esperarse que hubiese una reacción con eso, ¿no? Ajá. ¿Y cuáles son las afectaciones? Pues la primera es que esa alianza que tiene Delta con Aeroméxico, que ha sido muy buena para ambas aerolíneas y para el mercado bilateral, es un mercado muy importante en términos de transporte aéreo. Es el mercado bilateral más importante, de más de 35 millones de pasajeros anuales. Y por otro lado, bueno, pues para Delta también significa un buen negocio para Estados Unidos, porque recibe pasajeros que vienen, se aprovechan los bilaterales de ambos países, ¿no? Y que ambas empresas pueden utilizar. Entonces, para Estados Unidos es un buen negocio, para México también, para las dos aerolíneas sin duda es un excelente Pero, acuerdo. ¿qué pasaría si o sea, qué implicaría? ¿Que ya no podrían coordinar precios y horarios y las frecuencias de forma Sí. conjunta o que se va a Delta de plano? No, Delta se queda, yo supongo, Ajá. pero ciertamente restringiría muchísimo su oferta, porque ahorita juntos pues actúan como una sola aerolínea, para decirlo rápido, ¿no? Sí. Tienen inmunidad antimonopolios, entonces su mercado no está sujeto a que le digan, ¿sabes qué? Tienes que recortarle aquí o recortarle allá, porque tienen esa inmunidad, y además pueden crecer mucho. Sí podrían quedarse con un código compartido, como hay muchas empresas que tienen códigos compartidos, y podrían hacer algunas operaciones conjuntas, pero no con la amplitud que se tiene hoy, y que la verdad ha sido muy bueno. Aeroméxico, acuérdate, estuvo en capítulo 11 a punto de quebrar. Sí. Y gracias también a este acuerdo con Delta, pues pudo sostener muchos mercados, ¿no? Entonces, creo que es muy malo para ambas aerolíneas que sucediera esto. Y la otra cosa es que la restricción que puso, la sanción que hace el Departamento de Transporte, va a pesar sobre nuestras aerolíneas, que es Viva, Volaris y Aeroméxico, porque van a tener que enviar por adelantado antes del 29 de julio, o sea, qué aviones van a mandar, con cuántos pasajeros, a qué mercados, etcétera. Y pues esto va a entorpecer pues las operaciones, y además se están dando la prerrogativa al Departamento de Transporte de decir, este vuelo no quiero que llegue, o no quiero que llegue aquí. Sí. Y eso pues para los pasajeros es pésimo, porque pues, imagínate que tú te vas a ir a Houston y de repente te dicen, oye, pues tu vuelo se canceló. Ajá. Y ahora te vas a tener que ir mañana o otro día, ¿no? Y con esto de, no sé cómo llamarlo, con esta decisión unilateral de apoyar al AIFA, aún que vemos pues, que no tiene ni los vuelos prometidos ni la funcionalidad, ¿qué opinión te merece el AIFA? ¿Perdemos todos o a futuro servirá de algo este capricho, o como lo quieran llamar, de aeropuerto, en lugar de lo que se tenía esperado en Texcoco? Mira, aquí el problema es que no vemos que haya una visión de Estado y de largo plazo que le dé certidumbre a las aerolíneas. Sí. Pues digo, obviamente el haber cancelado Texcoco tuvo muchísimas repercusiones, y una de ellas fue que tuvieron que hacer otro aeropuerto complementario en Santa Lucía, pero para esto tendrían que haberle puesto la infraestructura suficiente y haber platicado con las empresas, por ejemplo, el tema carguero. Como te comento, la consolidación es muy importante, pero también la visión logística. O sea, el lugar donde está Santa Lucía no es malo, porque está cerca del Arco Norte, es posible conectar la red ferroviaria, pero tiene que invertirle el gobierno en eso, tiene que ver, o sea, poner un aeropuerto no es tan simple como aquí lo pongo porque se me dio la gana. Tiene que haber un proyecto de Estado, de política de Estado. Y sí se podría pues hacer algo bueno para el futuro, pero tendrían que sentarse las aerolíneas y el gobierno y los gobiernos estatales del Estado de México y de la Ciudad de México y de los otros estados,
y hacer un proyecto verdaderamente de largo plazo. Y esto no se ve, y pues como dicen en este momento el DOT, pues no le da certidumbre y no le da tampoco la formalidad para el acuerdo bilateral del 2015, donde tendrían que haberse sentado con las aerolíneas estadounidenses, con el Departamento de Transporte, que es al final de cuentas el partner en este caso del convenio, y haber hecho pues un proyecto de largo plazo. Entonces eso fue muy malo porque pues no ayudó. Y por el otro lado, la restricción de los slots, pues tampoco le da certidumbre a las aerolíneas extranjeras en el largo plazo, porque pues si ya no pueden venir a la Ciudad de México, y aquí es donde se hacía esta consolidación de pasaje. Entonces, si, no sé, Lufthansa, Air France u otras aerolíneas quisieran venir a la Ciudad de México, pues ya no pueden porque están restringidos los slots. Sí. Entonces, esto ha estrangulado a la aviación mexicana. Creo que lo que aquí falta es una visión de Estado, una política de largo plazo. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué debería hacer México ahora? ¿Cómo responde ante estas sanciones si no tiene esa visión a largo plazo ni la política de Estado, Rosario? Así es. ¿Qué debería de hacer exactamente en México? Yo creo que tendrían que, bueno, en primer lugar, ponerse a platicar con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, porque también no fueron adecuadamente atendidos en su momento, y pues replantear, ¿no?, esta situación. Y algo que sin duda pueden hacer y ya es que los slots regresen a su posibilidad técnica, que toda la vida funcionamos con 61 operaciones por hora e incluso con 70. Sí. Entonces, y nunca tuvimos ningún problema por eso. Creo que lo que tienen que hacer es, sí, meterle inversión en serio al aeropuerto de la Ciudad de México para ampliar los edificios terminales, hacer ese proyecto de la Terminal 3 que ya estaba hecho, sí. Y pues regresar cuando menos a eso para no estrangular a la aviación y para darle certidumbre a las aerolíneas mexicanas y extranjeras. Bueno, pues ahí está el problema y el trapito para la solución. Rosario, te agradezco muchísimo. Es Rosario Avilés, colega, periodista especialista en estos temas, que nos da un diagnóstico claro. La aviación no solo se rige por aviones y pistas, sino por acuerdos, confianza y diálogo constante entre países. Ojalá que atiendan a las voces, a los especialistas, porque pues parece que no vamos por ningún buen camino. Rosario, te agradezco de nueva cuenta. Te leen en El Economista. Así es, en El Economista y en a21.com.mx. Ahí están los temas que nos interesan y, por supuesto, el análisis que debemos de entender. Gracias, Rosario. Un abrazo. Igualmente. Gracias, Jane. Gracias a ti. Ahí lo tienen para entenderle mejor. Aparte de escucharnos, hay que leerle. Y ahí tiene la opción. Está en El Economista nuestra colega Rosario Avilés. Vamos a hacer una pausa y regreso inmediato. No se vayan. Están en el 24. Volvemos.